Bueno, continuamos con los aspectos de los temas de metabolismo que tenemos que hablar, que involucran la glucógenogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Después vamos a hablar de la glucógenolisis e incluso vamos a hablar de la gluconeogénesis. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo cómo a partir de la glucosa que capta la célula hepática, se produce la formación de glucógeno, ¿sí? Estipulada por la insulina, y además cómo, en el caso de que nosotros necesitemos glucosa, se produce el proceso metabólico contrario, que es la glucogenólisis, ¿sí? La glucogenólisis, que involucra el proceso contrario a partir del cual el glucógeno me deja glucosa, ¿eh? disponible para circular. Principalmente porque esta enzima, recordemos, está presente en el hígado y no en el músculo. Pero bueno, como vemos acá, este proceso de formación de glucógeno es lo que se denomina como glucógenogénesis. Glucógenogénesis, es la formación de glucógeno que se va a almacenar, sabemos, principalmente en el hígado, aunque también lo puede hacer en las fibras musculares. ¿No? A partir del cual, estimulado por la insulina, vamos a tener una glucosa 6-fosfato. Recordemos que de glucosa a glucosa 6-fosfato lo hacía una exoquinasa, en el caso del hígado era la glucoquinasa 4, ¿sí? De ahí va a pasar a glucosa 1-fosfato, uridindifosfato, para transformarse en glucógeno. Y acá, como vemos, participan una serie de enzimas, que vamos a ir nombrándola, tanto en el proceso genético, o sea, de génesis, perdón, y en el proceso lítico o de lisis, ¿no? Cuando se va a romper. Entonces, recordemos que en el hígado se almacena, vamos a decir, el 6% de todo el glucógeno del cuerpo, ¿eh? Que es el glucostato del organismo. Recordemos esa primera función, ¿eh? El hígado es un regulador principalmente de la glucemia. En el músculo solamente el 1% porque la finalidad de de la glucosa a nivel muscular justamente es utilizado para fuente energética, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se forma este glucógeno? Bueno, tenemos una proteína que es la glucogenina, ¿sí? Que se encuentra dentro de un residuo de tirosina, que es un aminoácido, que va a ser, vamos a decir, el aceptor, ¿eh? de la primera glucosa, obviamente fosforilada, que se va a unir y va a formar, vamos a decir, una estructura aproximadamente de 6 o 7 glucosas unidas, ¿no? Como un oligosacárido. Que sería como la estructura básica, ¿sí? La estructura básica, ¿eh? para que las glucosas puedan ir adhiriéndose. Ya habíamos visto que la fosforilación de la glucosa era un paso necesario, ¿sí? O sea, que se transforme en glucosa, glucosa 6-fosfato. Eso se da por una hexoquinasa a nivel tisular y una glucokinasa a nivel de del hígado, perdón. ¿Ya? Bueno, ahora bien, sobre esta formación, o sea, sobre esta cadena, vamos a decir, de glucosa, ¿sí? Que están adheridas, van a actuar, ¿sí? Varias enzimas, ¿no? Muy importante. Esta glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que tenemos acá, para transformarse en glucosa 1-fosfato, va a necesitar, ¿sí? De la fosfoglucomutasa, ¿sí? Que lo hace en presencia de magnesio principalmente, ¿no? ¿Sí? Es el que transfiere justamente el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1.
Para que se continúe la formación de la cadena a partir de la glucogenina, nosotros necesitamos que las glucosas empiecen a activarse. Las glucosas que se van a ir adhiriendo a la cadena. Esa activación de la glucosa hace que la glucosa se transforme, ¿sí?, en uridina, vamos a decir, difosfato, ¿sí?, glucosa. Muy bien. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace a través de una enzima que es la uridina difosfato glucosa pirofosfatasa, que además me da, vamos a decir, un pirofosfato que es el que se va a terminar diluyendo, o sea, sale de la reacción química. Entonces, la glucosa activa se denomina uridina difosfato glucosa. Esa es la activación de la glucosa. ¿Ah? UDG, la uridina difosfato glucosa, es la glucosa activa para poder formar la cadena, ¿sí?, dentro de la estructura inicial de la glucogenina. Ahora bien, se va a empezar a unir estas glucosas activas, o sea, la uridina difosfato glucosa, ¿sí?, a esta cadena de glucogenina, se va a adherir por la función justamente de esta enzima, que es la glucógeno sintasa, ¿sí?, que es una transferasa, ¿sí?, que empieza a agregar glucosas, ¿sí?, a partir de las uniones alfa 1,4. Entonces, la glucógeno sintasa empieza a añadir glucosa a partir de los enlaces alfa 1,4. Luego, como vemos acá, va a actuar otra enzima, que es la enzima ramificante o la enzima ramificadora. Esa enzima ramificante, como su nombre lo indica, va a ir uniendo lateralmente glucosas, pero en otro enlace, en los enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Insertando la glucosa en estos enlaces alfa 1,6. A diferencia de la glucógeno sintasa, que añade glucosa activada, ¿sí?, ambos activadas por supuesto, pero en diferentes, ¿sí?, enlaces. De esa manera, ¿sí?, llegamos a la formación del glucógeno, que no es otra cosa que el almacenamiento de la glucosa, ya sea en hepatocitos o en músculo. En caso de que nosotros necesitemos utilizar glucosa, ¿sí?, porque estamos en un periodo patológico o porque estamos en un proceso fisiológico, como por ejemplo el embarazo, o porque estamos en un proceso de actividad física, ¿sí?, que también es fisiológico, necesitamos utilizar la glucosa y por esa razón, bueno, vamos a necesitar que ese glucógeno se descomponga. ¿Cómo se produce? Entonces acá tenemos ahora el proceso inverso, la glucógeno-lisis, o sea, la ruptura del glucógeno. Y como podemos visualizar, ¿sí?, actúan otras enzimas, ¿sí?, para dejarme justamente libre la glucosa. Entonces, lo primero que se hace es una enzima, que es la fosforilasa, lo que hace es justamente fosforilar el glucógeno, o sea, romper los enlaces alfa 1,4, romper los enlaces alfa 1,4, insertando fosfato, ¿sí? Ese fosfato, que agrega la fosforilasa, viene de los fosfatos que son residuales, o sea, que están presentes en el medio, por tanto no lo aporta un ATP, por tanto este proceso no me gasta energía principalmente. Pero sí necesita un cofactor como es el piruxal fosfato. Es el cofactor que esta enzima necesita para agregar fosfato e ir rompiendo los enlaces alfa 1,4.
Luego va a actuar una enzima que tiene dos sitios activos. Luego va a actuar una enzima que tiene dos sitios activos. O sea, un sitio activo denominado glucotransferasa y otro sitio activo que es la enzima desramificadora. La porción de ese sitio activo denominado glucotransferasa, ¿sí? Obviamente que lo que va a hacer es cortar los enlaces alfa 1,4, ¿sí? Cortar los enlaces alfa 1,4, ¿eh? Y transferirlo, fíjense, a una cadena vecina, como acá, como corta y lo agrega, ¿sí? Ahora bien, esa es la acción de la, dijimos, glucanotransferasa, también conocida como enzima alfa 1,4. De esta manera queda expuesto, ¿sí?, la ramificación alfa 1,6. Entonces ahí actúa la enzima desramificadora, ¿sí? Y lo que va a hacer justamente es hidrolizar, o sea, cortar, ¿sí?, este enlace alfa 1,6, por eso que la enzima desramificadora también se conoce como enzima alfa 1,6, dejando la glucosa, ¿sí?, libre. Recordemos que esta glucosa libre era la glucosa 1-fosfato, ¿sí? ¿Ah? Glucosa 1-fosfato. Por lo tanto, ¿sí?, esa glucosa 1-fosfato, a través de una fosfoglucomutasa, va a transformarse en glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato, ¿sí?, por medio de la fosfatasa, o glucosa 6-fosfatasa, se va a desfosforilar para quedar libre y poder ser utilizada tanto en la célula o a nivel circulatorio. Recordemos que esta fosfatasa está presente solo en los hepatocitos y no en el músculo. Por lo tanto, una vez que me queda la glucosa, ¿sí?, disponible, puede circular, o sea, puede salir hacia el torrente sanguíneo, si estamos hablando del hígado, o puede quedar disponible para la utilización en el músculo, ¿sí? Entonces ahí vimos el proceso de formación de glucógeno neogénesis, estimulado por la insulina, y la glucogenólisis, en el cual participan en el último paso la fosfatasa, que dijimos está presente solamente en los hepatocitos, y la fosforilasa, en el primer paso, porque después actúan la glucotransferasa y la enzima de ramificante, que forman parte de una sola enzima. Muy bien. ¿Sí? Acá vemos el proceso contrario, que lo estuvimos explicando recién, ¿sí? ¿Ah? Obviamente que para poder salir de la sangre, hacia la sangre por parte del hígado, utiliza el GLUT2, que era lo que estaba presente en el hígado, ¿eh?, que era el que tenía menor afinidad, ¿sí?, y más alta KM, lo que permitía que libere más rápido o capte más rápido glucosa. Lo que vemos acá, ¿sí?, es lo que sucede principalmente en el músculo, ¿sí? Es decir, glucógeno, ¿sí? Recordemos que la fosforilasa lo que iba a hacer era fosforilar, ¿sí?, rompiendo los enlaces alfa 1,4 cuando se encuentra activa. Ahora, ¿qué es lo que activa a la fosforilasa que está en forma inactiva? Fíjense, está en formato de fosforilasa B, está como un zimógeno, ¿eh? Entonces, si nosotros liberamos calcio dentro del músculo, como sucedía, ¿se acuerdan?, en la contracción muscular, ¿ah?, cuando activaba la rianodina, la hidroxipiridina, por la estimulación de los potenciales de acción, eso me liberaba calcio, ¿se acuerdan?, del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y la adrenalina, ¿sí?, que recordemos que es una neurohormona nivelada a nivel renal, ¿sí?, estimula, ¿sí?, al AMP cíclico como segundo mensajero. Estos elementos activan la fosforilasa, a fosforilasa A,
era la encargada de fosforilar el glucógeno, o sea, de romper los enlaces alfa 1,4 a partir del agregado de fosfato que estaba en el medio. No se gastaba en ese caso energía directamente. Eso me dispone la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Que a través, dijimos, de una fosfoglucomutasa me va a quedar el glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que pasa? Esa glucosa 6-fosfato puede salir, o sea, quedar libre y salir a la sangre, si estamos hablando del hígado. Por eso acá dice no en el músculo. ¿Por qué? Porque en el músculo no tenemos la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué pasa en el músculo? Y la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Va a transformarse por medio de la glucólisis en ácido pirúvico. ¿Ah? Muy bien. Y acá tenemos una comparativa entre lo que es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Vamos a detenernos en el análisis de lo que venimos hablando acá. Bueno, la función principal del glucógeno hepático, obviamente, que es mantener la glucemia, ¿sí? Aparte de que le brinda principalmente energía, ¿sí? A todos los tejidos de la economía, contiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, lo que hace que la glucosa pueda salir. Vemos que el glucógeno tiene prácticamente un 10% de su peso, ¿sí? Entre 6 y el 10% de su peso corresponde a lo que es el glucógeno, y obviamente que en ayunas no dura aproximadamente unas 24 horas. Es importante porque podemos saber lo que es el ciclo absortivo. Estos factores están determinados por controles hormonales, ¿sí? Como vimos, el glucagón y la adrenalina estimulaban la ruptura del glucógeno para que la glucosa sea utilizada y la insulina estimula su síntesis. Por otro lado, si vemos a nivel muscular, el glucógeno muscular simplemente, ¿sí? Me sirve para una reserva de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque no puede salir la glucosa, ¿sí? Es decir, no presenta la glucosa 6-fosfatasa, razón por la cual, una vez que la glucosa entra en el músculo, se tiene que utilizar en el músculo. Como vemos, ¿sí? El glucógeno muscular, o sea, el depósito a nivel muscular es muy bajo, ¿sí? Es 2%. Nosotros habíamos visto al principio que si sumábamos todos los músculos, había mayor cantidad de gramos en el músculo respecto al hígado. Pero para eso aclaramos que tenemos que sumar todos los músculos del cuerpo humano, ¿sí? Y la adrenalina, nuevamente, ¿sí? Recuerden que es una neurohormona, estimula justamente la glucogenólisis, esa neurohormona viene a través del simpático, y obviamente, nuevamente, la insulina estimula la síntesis de glucógeno a nivel muscular. Ahora bien, otro de los elementos importantes a destacar es la formación de glucógeno, de glucosa, perdón, de glucosa. O sea, nosotros vemos la glucólisis, pero también tenemos lo que es la gluconeogénesis. Es decir, que nosotros podemos formar glucosa, ¿sí? Ahora vamos a ver, formar glucosa a partir de sustratos que no son, ¿sí? Hidratos de carbono, como el ácido láctico, aminoácidos, como vemos acá, alanina, glicina, serina, treonina, ¿sí? Glicerol, recuerden que el glicerol era la estructura que une ácidos grasos, por lo tanto, el glicerol es un sustrato a partir del cual se puede formar glucosa, ¿sí? Tanto el ácido láctico como los aminoácidos, ¿sí? Van a terminar formando ácido pirúvico. Ahora vamos a ver acá lo que es el ciclo de Cori. Estos aminoácidos por transaminación terminan formando justamente ácido pirúvico. A partir de ácido pirúvico se forma el gliceridilo 3-fosfato, ¿sí? Era la parte de la reacción en donde se iba a ir generando ATP. Y el glicerol puede transformarse en gliceraldehído 3-fosfato, glucosa 6-fosfato, y ahí tenemos glucosa disponible. Vemos que, ¿sí? A través de los aminoácidos, o sea, cuando utilizamos los aminoácidos como fuente para formar ácido pirúvico, ¿sí? Está estimulado por hormonas como el cortisol y el glucagón. El cortisol y el glucagón son hormonas, que en este caso pueden actuar como proteolíticas.
es decir, utilizar aminoácidos para formar glucosas, sobre todo el cortisol. En el caso del glicerol, fíjense que está estimulado por hormonas tiroideas. ¿Mm? Muy bien. En este proceso de gluconeogénesis, ¿eh? se van a dar una serie de reacciones, ¿tá? En el cual vamos a tener desde la reacción de la mitocondria, acá, ¿sí? Una serie de enzimas, como la piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxinasa, ¿sí? La fructosa 1,6 bifosfatasa, y por último, la glucosa 6-fosfatasa, que es la que me deja la glucosa libre. O sea, nosotros vamos a basarnos en esta reacción. Bien. ¿Qué me dice esta reacción principalmente? Recordemos que estamos hablando de que la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis, porque hay reacciones irreversibles. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos el pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato. Eso era una reacción irreversible. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito esto acá. Eso era una reacción irreversible. De glucosa a glucosa 6-fosfato es una reacción irreversible. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es irreversible? Porque esta glucosa 6-fosfatasa el músculo no la tiene, solamente lo tiene el hígado. ¿Sí? Primer punto. ¿Ah? Segundo, de fructosa 6-fosfato, ¿sí? A fructosa 1,6-fosfato, donde actúa la fosfructokinasa, estamos hablando del sentido inverso, del proceso de glucólisis, ¿no? Donde actúa la fosfofructoquinasa, es otro de los pasos, ¿sí? Irreversible. Y por último, ¿sí? La formación de fosfonolpiruvato a piruvato por la piruvatosinasa es otra de las reacciones irreversibles. Entonces, eso era la glucólisis. Cuando nosotros miramos la gluconeogénesis, vemos que, como tenemos reacciones irreversibles, tenemos que utilizar otro sistema para poder llegar a la formación de glucosa. A partir del cual, ¿sí? El piruvato va a transformarse en oxalacetato a través de esta enzima, ¿sí? Piruvato carboxilasa, que lo hace con un cofactor de magnesio, en el cual el piruvato se le añade, ¿sí? Un dióxido de carbono, principalmente con consumo de ATP, y como vemos se produce dentro de la mitocondria, perdón, se produce dentro de la mitocondria. Esa es la primera reacción. Luego, este oxalacetato, fíjense que sale de la mitocondria en forma de malato, ¿sí? Va a transformarse este malato en fosfonolpiruvato a través de otra enzima muy importante que es la fosfonolpiruvato carboxilasa, a partir del cual se le elimina el dióxido de carbono, principalmente, y se le agrega un fosfato, ¿sí? Un fosfato que genera obviamente un consumo de energía en formato de GTP. Va a ir pasando estas reacciones que no son irreversibles hasta llegar a la fructosa 1,6-fosfato, ¿sí? Que tiene que transformarse en fructosa 6-fosfato, ¿sí? En fructosa 6-fosfato. ¿Quién es esta reacción? La fructosa 1,6-bifosfatasa. Recordemos que este paso, dijimos, era irreversible. Por eso que acá tiene que actuar otra enzima distinta a la fosfofructoquinasa. ¿Ah? Que lo que hace es, como vemos acá, eliminar justamente un grupo fosfato. Por eso queda en fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato se va a terminar transformando en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y ahí, recordemos que la glucosa 6-fosfato, para quedar en glucosa, tiene que ser desfosforilada por una glucosa 6-fosfatasa, que es otra de las reacciones irreversibles porque solamente la tienen el hígado. De esa manera me queda la glucosa disponible en el proceso de gluconeogénesis.
Por otro lado, bueno, acá vemos un poco el resumen de lo que estábamos hablando, ¿sí? Tanto de la glucogénesis, glucogenogénesis, glucogenolisis y la formación de glucosa, ¿sí? Es decir, la gluconeogénesis. ¿Mm? Al principio, en el video anterior, habíamos visto lo que era la glucólisis, ¿sí? Y sus evoluciones hacia lo que era la dispersión oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Ahora bien, existen ciclos que están presentes dentro del metabolismo, como es el ciclo alanina-glucosa. ¿Sí? Ciclo alanina-glucosa. ¿Sí? Que es importante, ¿eh? Porque habla de cómo se va a ir reciclando constantemente a nivel muscular y hepático para la utilización constante de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo que pega un grito? La glucosa, ¿sí? Ya sabemos que en el proceso de glucólisis forma piruvato. En este proceso, ¿sí? Químicamente, también la glucosa va a ir, vamos a decir, generando proteólisis y rompiendo y dejando aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres, ¿sí? Esos aminoácidos libres, en caso de que nosotros no los podamos manejar, van a reaccionar, ¿sí? Formando amoníaco. Eso es algo tóxico. ¿Sí? Entonces, en el músculo se produce la transaminación, a partir del cual este piruvato que se formó de la glucólisis va a recibir, ¿sí? El grupo amino, ¿sí? ¿Eh? Que quedó de los aminoácidos residuales, ¿ah? En la proteólisis, en la etapa de reactividad, a través de lo que se denomina una alanino-aminotransferasa. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando recibe el grupo amino del piruvato, ¿sí? Que lo hace generalmente el glutamato, va a formar alanina. Entonces, el piruvato recibiendo un grupo amino forma alanina. ¿Sí? Y el glutamato que tenía este grupo amino, ¿sí? Lo liberó y se forma el alfa-cetoglutarato. Muy bien. Esta alanina lo que hace es transportar este nitrógeno que nosotros no queremos que forme amonio, ¿sí? Amoníaco, perdón, porque si forma amoníaco es tóxico. Entonces la alanina sale del músculo, va por la sangre y va a llegar al hígado, ¿sí? El hígado capta la alanina, ¿sí? Otra vez genera transaminación de tal punto de que ese grupo amino que había sido donado, ¿sí? Lo lleva a un glutarato, ¿sí? Y nuevamente se forma piruvato, ¿eh? Como podemos ver. Nuevamente se forma, dijimos, acá la alanina se desprende del grupo ¿cómo se llama? Amino, formando glutarato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en el hígado hay residuos de aminoácidos como glutarato que se va a terminar formando glutamato. Muy bien. El piruvato, ¿ah? Va a transformarse nuevamente en glucosa. Vamos acá. ¿Sí? Entonces el piruvato, a través de la gluconeogénesis, ¿sí? Va a transformarse en glucosa. Bueno, un poquito para atrás. Acá tenemos piruvato o ácido pirúvico, lo mismo, se transforma en glucosa. Ese es el destino del piruvato a nivel hepático. ¿Sí? Y el glutamato que había recibido, ¿sí? El amoníaco, en realidad el alfa-Z-glutarato, el alfa-glutarato que se encuentra en el hígado, que recibió el grupo amino y se transformó en glutamato, fíjense que sufre una deshidrogenación, ¿eh? Liberando el amoníaco, ¿sí? Y va a entrar en el ciclo de la urea, ¿sí? Que eso lo vamos a ver cuando vemos metabolismo proteico. ¿Ah? Muy bien. La glucosa se va a liberar a la sangre y obviamente que de la sangre va a llegar nuevamente al músculo donde va a ser utilizado ya sea para formar glucógeno o para la glucólisis de la utilización de la actividad física, por ejemplo.
Ese es el ciclo alanina-glucosa. Luego tenemos el ciclo de Cori, que es otro ciclo importante, ¿sí? Nuevamente es un ciclo metabólico que conecta el músculo con el hígado. El ciclo de la alanina-glucosa también lo hace, el ciclo de Cori también lo hace. Lo importante es, o sea, el objetivo que tiene este ciclo es reciclar el lactato que se forma, o el ácido láctico. Recordemos que el ácido láctico se formaba cuando el piruvato se reduce, cuando el NAD formado por la glucólisis donaba sus hidrogeniones al piruvato de forma lactato. ¿Ah? Entonces, generalmente, como se forma lactato, dijimos nosotros, en presencia de una gran demanda metabólica, ¿sí? O en ausencia de oxígeno, ¿eh? Ausencia de oxígeno, se forma lactato. Entonces, ¿sí? En primer lugar, el objetivo es recitar el lactato. En segundo lugar, es tratar de que todos los órganos, especialmente los glucodependientes, mantengan constantemente su suministro de glucosa. Y sobre todo porque el ácido láctico, como su nombre lo indica, es ácido, se tiene una cantidad de hidrogeniones, y eso puede alterar el pH a nivel sistémico o a nivel regional, que cuando se da a nivel muscular, dijimos que la acidez iba en contra de la formación de proteínas. ¿Se acuerdan cuando veíamos que el pH repercutía sobre las estructuras primaria, secundaria y terciaria de las proteínas? Por lo tanto, eso puede alterar la contracción muscular, actina, miosina, tropomiosina, es decir, todas las proteínas contráctiles, actinamiosinas, las proteínas funcionales, como la troponina, la topoisomerasa, y las proteínas estructurales, la miomesina, la titina, ¿sí? Tropomiosina, la anterior. No era topoisomerasa, esa es otra enzima. Y después las proteínas que eran estructurales, la miomesina, la titina, ¿sí? Todo eso puede alterar la contracción muscular y obviamente favorecer la afectividad. Por eso que necesitamos de este ciclo cuando estamos en ausencia de oxígeno o una demanda metabólica muy alta. Entonces, en primer lugar, si tenemos una actividad muy intensa o una reducción de oxígeno, obviamente que el cuerpo va a recurrir a la glucólisis anaeróbica. Eso va a formar piruvato, ¿sí? ¿Tá? Y el piruvato se termina reduciendo, ¿sí? Al lactato porque obviamente el transportador de hidrogeniones, que es el NAD, no lo puede hacer, donde interviene justamente una enzima muy importante que es la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Realmente el NAD se termina oxidando, pero le da justamente su hidrogenión al piruvato transformándolo en lactato. El lactato va a salir, ¿sí? Por lo que es el torrente sanguíneo, ¿tá? Y se va a dirigir obviamente al hígado, ¿tá? El hígado capta, ¿sí? Al lactato, le saca justamente ese hidrogenión y lo transforma en piruvato a través nuevamente de la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Porque saca justamente ese hidrogenión y lo deja, vamos a decir, en glucosa, ¿sí? A proceso del gluconeogénesis, a través de lo que es el ácido láctico. Vamos un poquito para atrás, como vimos acá, ácido láctico, ácido pirúvico, glucosa. Ese es el ciclo de Cori, ¿no? Bueno, la nueva glucosa va nuevamente hacia el torrente sanguíneo, llegando al músculo, donde obviamente se va a utilizar para generar nuevamente energía en el proceso de la contracción muscular. Muy bien.